Capítulo 1. Lior y Elara, guardianes del tiempo. En un rincón olvidado del callejón Nocturne, un relojero anciano mantenía un diminuto taller. Su nombre era Lior Tempus, un mago excéntrico que dedicaba su vida a reparar relojes mágicos y artefactos relacionados con el tiempo. Se decía que Lior había trabajado alguna vez para el Departamento de Misterios, pero tras un desafortunado incidente con un giratiempo defectuoso, fue desterrado al anonimato. Una tarde de invierno, cuando la nieve caía suavemente sobre Londres, una joven bruja llamada Elara entró en el taller. Llevaba consigo un giratiempo roto que había heredado de su abuela, una Aurora que murió misteriosamente durante la primera guerra contra Voldemort. «Este giratiempo tiene algo raro», dijo Elara, colocando el objeto sobre el mostrador. «No funciona, pero siento que guarda algo más que polvo en su interior». Lior examinó el artefacto con cuidado. Sus manos temblorosas palpaban los grabados dorados y los diminutos cristales que conformaban el mecanismo. De repente, sus ojos se entrecerraron. «Esto no es un giratiempo ordinario», murmuró. «Es un prototipo que se creía perdido. Permite no solo viajar al pasado, sino también observar futuros alternativos». Elara lo miró con asombro. «¿Futuros alternativos? ¿Cómo funciona?», Lior suspiró. «El problema no es cómo funciona, sino las consecuencias de usarlo. Los futuros alternativos no están escritos en piedra, pero el simple acto de observarlos puede desestabilizar el tiempo mismo». A pesar de la advertencia, Elara sintió una extraña conexión con el giratiempo. Convenció a Lior de repararlo, y juntos trabajaron durante semanas en su restauración. Mientras lo hacían, Elara descubrió que su abuela había intentado detener a un traidor dentro del ministerio, pero murió antes de lograrlo. Cuando el giratiempo estuvo listo, Lior le entregó el artefacto con una última advertencia. «El tiempo es un río caprichoso. Si decides nadar contra su corriente, prepárate para sus turbulencias». Elara activó el giratiempo y fue transportada al pasado, justo al día en que su abuela murió. Observó desde las sombras mientras la mujer enfrentaba al traidor, un mago oscuro llamado Damian Flint. Con horror, Elara entendió que Flint estaba usando un giratiempo similar para manipular eventos a su favor. Desesperada, Elara intervino, enfrentando a Flint en un duelo feroz. Sus varitas brillaban con hechizos que iluminaban el oscuro pasillo del ministerio. Finalmente, Elara logró desarmarlo, pero al hacerlo, el giratiempo de Flint se rompió, causando una fisura temporal que comenzó a absorber todo a su alrededor. Lior apareció en ese momento, usando un artefacto que estabilizó la brecha justo a tiempo. Ambos regresaron al presente, donde el giratiempo de Elara se desintegró en polvo dorado. «Lo hiciste bien», le dijo Lior con una sonrisa cansada, «pero ahora el tiempo ha cambiado. Tu abuela vivió para exponer a Flint, y el futuro será diferente». Elara, aunque agotada, sintió una mezcla de alivio y gratitud. Sabía que el tiempo nunca sería completamente predecible, pero ahora tenía una nueva misión: proteger los secretos del pasado para que nunca más fueran manipulados. Desde ese día, Elara y Lior trabajaron juntos en el taller, asegurándose de que los artefactos temporales nunca cayeran en las manos equivocadas. Y así, en un rincón del mundo mágico, el tiempo encontró a sus guardianes.